Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 158. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andan las cosas por Rosario y por Argentina? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Igual que lo que estaba, riesgo país arriba de 2.200 puntos, el dólar pisando los 70, como siempre, pero por suerte con tranquilidad, más que algún chisporroteo por el cambio de administración que siempre conlleva alguna situación, ¿no? Creo que hoy vamos a tocar un poco el tema también, en lugar de lluvia de inversiones, una lluvia de DNU que está sufriendo Argentina esta última semana. Muy bueno lo que acabas de decir, Osvaldo, inclusive lo del riesgo país arriba de los 2.000 puntos, porque prometieron venir a gobernar para que no nos convirtiéramos en Venezuela y nos hemos convertido en Venezuela. O sea, peor que Venezuela, porque el riesgo país en Argentina es mucho peor que en Venezuela. Con la diferencia de que acá en Argentina no hay bloqueo, no hay guerra híbrida contra Venezuela, no hay interferencia, no hay bloqueo comercial, no hay bloqueo de capitales, nada por el estilo. Todo lo contrario, hubo una ayuda como nunca antes en la historia de ningún país del mundo del Fondo Monetario Internacional hacia un gobierno que le ha prestado 57.000 millones de dólares, de los cuales, bueno, afortunadamente Alberto Fernández dijo que no quería recibir los últimos 11.000, porque si ya debe, ¿para qué seguir tomando dinero prestado? Pero bueno, esa ayuda del mundo financiero durante los 2 primeros años que le prestó dinero a Macri como nunca, y después el auxilio del Fondo Monetario Internacional cuando esa fuente se secó, nos ha llevado a la misma situación que está la República Bolivariana de Venezuela, solo que acá, como dije antes, no tenemos esos problemas geopolíticos. O sea que es ineptitud propia del gobierno de Mauricio Macri en primer término y en segundo término, y ahí cito nomás, del neoliberalismo. Y te digo más, los préstamos que dio el Fondo Monetario Internacional, nunca en la historia había prestado más del 50% de su posibilidad de préstamo de sus fondos del Fondo Monetario a un solo país. Fue el caso de Argentina en este último periodo. Sí, es verdad, si Argentina no paga, el FMI no tiene el 60% de la deuda que no va a cobrar. Eso me hace recordar a una frase que dijo Keynes, ¿no?, que salvó a Estados Unidos de la Gran Depresión en los años 30, que decía lo siguiente: si uno le debe 1.000 libras a un banquero, uno es esclavo del banquero, pero si le debe 1.000.000 de libras, el banquero es el esclavo de uno. O sea, hay que tener en cuenta eso también, que el 60% de los créditos del FMI en este momento son únicamente a la Argentina y a un gobierno de Argentina, en el lapso apenas de 1 año y medio, ¿no? Sí, un gobierno que ya reperfiló o modificó, digamos, la fecha de pago de gran parte de la deuda emitida con legislación argentina, o sea, para los argentinos. O sea que realmente algunos dicen que ya técnicamente Argentina estaría en default. Lo que pasa es que va cumpliendo con sus obligaciones que son bajo legislación extranjera, y de la legislación argentina hubo un cambio de fecha de pago nada más. O sea, una insolvencia en cuanto a la posibilidad de pagarla. Por eso es que algunos dicen que está en cesación de pagos. Pero bueno, es una cuestión técnica nada más. En realidad, creo que vos bien lo dijiste, si Argentina no paga su deuda con el fondo, creo que va a estar bastante preocupado el fondo. Amén de las preocupaciones lógicas que va a sentir Argentina, ¿no? Hablaste de reperfilamiento, qué interesante ese neologismo que han inventado, ¿no? Porque cuando íbamos a la facultad nosotros decíamos posponer el pago, cuanto mucho posdatar un pago, ¿te acordás, Osvaldo? ¿No? Sí, pero ahora parece que del inglés hay una terminología un poco más acertada, que es reperfilar. En mi barrio le decían patear para adelante, ¿viste? Sí, tal cual.
estuvo pateando, pero con la delicadeza de patear solamente a los argentinos, ¿no? No a las deudas con legislación extranjera. Aquí en Brasil tienen una expresión muy buena que dice empujarlo con la barriga, ¿viste? O sea, vale, reperfilamiento, ¿viste? Estos para los neologismos son bárbaros esta gente, ¿no? Sí, para decir lo que se decía antes con otras palabras, pero bueno, parece que eso aventaría un poco el riesgo de que se hable de default, ¿no? El default también, una palabra que tuvo su difusión en el 2002-2001, cuando se deja de pagar la deuda al Estado, ¿no? A través de Rodríguez Sá. Ahí nos enteramos que era el default. Sí, que en realidad es cesación de pagos, nada más. O sea, eso es el default. Parece que en inglés suena más bonito, ¿viste? Pero es eso. Son esos términos que cada tanto nos va sorprendiendo de las relaciones internacionales con nueva terminología de otro idioma para explicar lo que ya se explicaba desde la época del derecho romano, ¿no? Permitime una pequeña digresión, Osvaldo. Vos sabés que cuando empezaron a aparecer estas palabras en inglés, específicamente en los últimos años de la dictadura militar en Argentina, siempre existieron, pero nunca estuvieron tan de moda como allá en el año 81 y 82 y de ahí en adelante, que empezaban a aparecer estos créditos stand-by, ¿no? Y vos sabés que a mí, yo era adolescente, ¿no? Y recién empezaba a leer esas publicaciones más técnicas en materia económica. A mí siempre stand-by me sonaba a bypass, ¿viste? O sea, como que estábamos muriendo, ¿viste? No hacían un bypass, una operación al corazón, ¿viste? Claro, era corazón abierto y a ver si buscaban otro camino. Con finalidad, diríamos, financiera. Por lo menos tuvimos la suerte que uno de los creadores del bypass fue un médico argentino, ¿no? El doctor Favaloro, que tristemente también falleció porque se suicidó en el 2001. Porque no le pagaron un crédito, exactamente. Sí, y porque no le pagaron funcionarios que ahora están como gobernador de la provincia de Buenos Aires y vendría a ser alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esos dos funcionarios eran los del PAMI y los que decidieron no pagarle la deuda a la Fundación Favaloro, lo cual la ponían en cesación de pago, ¿no? Aclaremos para los que nos escuchan fuera de Argentina que PAMI es, digamos, la obra social o el seguro de salud, como se dice en algunos lugares, de los jubilados en Argentina, ¿no? Que es un organismo del Estado. Claro, y que tenía que pagar todas las prestaciones que habían hecho en la Fundación Favaloro, que era la que tenía este médico, ¿no? El doctor Favaloro. Al no recibir ese pago estuvo en situación financiera muy complicada y aparentemente ni siquiera lo atendían para explicarle por qué no se le pagaba lo que se le debía por prestaciones que ya había hecho. No estaba cobrando cosas que no había hecho, ¿no? Sino prestaciones que se habían hecho. Bueno, eso es lo que nos ha traído el gobierno de Macri, de eso vamos a hablar en la parte especial del programa. Ahora me gustaría que nosotros hiciéramos un poquito de referencia a lo que ocurre en Bolivia, Osvaldo, y nosotros nunca hacemos editoriales acá en este programa, pero me parece que en este momento sería bueno leer la carta de Nacho Levi, que es el director de un medio que en Argentina es muy emblemático porque es un medio que le da voz a las comunidades carentes, ¿no? O lo que en Argentina le llamamos las villamiserias, o las poblaciones callampa, o las favelas en Brasil, o los cantegrills en Uruguay, o las barriadas en los países del altiplano. O sea, digamos que es un medio de comunicación, digamos, la garganta poderosa de los que no tienen voz. Y Nacho Levi se trasladó hace 2 semanas atrás, mochila al hombro, a La Paz, medio que clandestinamente, para tomar testimonio de lo que está ocurriendo en Bolivia. Y ha escrito una carta ahora y queremos leerla a modo de editorial. Dice así: todavía no pude dormir. Ya no quiero, ya no puedo, ya no sé. Cargué la mochila y me vine para Bolivia, pero nunca llegué. Imaginaba cómo sería mostrar una cacería, narrar los crímenes de lesa humanidad, cómo nombrarlos, cómo informarlos. Nunca imaginé cómo sería respirarlos. Veo imágenes que solo conocí en blanco y negro, mientras me tapo los oídos para volver a escuchar a nuestros desaparecidos, exigiendo memoria, verdad, justicia. Todo se volvió terror. Nada se vuelve noticia. Pura oscuridad hasta que cierro los ojos por piedad y los vuelvo a ver viniendo, urgente, un remolino humano fosforescente corriendo desesperadamente hacia mí, cuando yo sabía perfectamente
que toda esa gente no sabía quién era ni cómo había llegado hasta ahí, ni cómo carajo aparecí en ese cabildo abierto de bolivianas y bolivianos que hacían vigilia esperando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para contar la masacre de Sencata. Todavía las escucho, todavía me mata. Por favor, ayúdanos, por favor, no nos dejen solas, por favor, prométenos que vamos a salir. No era una chola, eran 10, ahora 15, ahora 30, ahora miles y miles que no me dejan dormir. No sabían quién era, pero no me dejaban ir. Lloraban, lloran, temblaban, tiemblan, y yo no me quiero morir. No puedo parar de llorar mientras intento no parar de escribir. A los empujones, protegidos por un orgullo de mujeres, me hicieron llegar al altar de la capilla donde la Comisión de Derechos Humanos comenzaba a escuchar todas esas palabras que nunca más en la vida me voy a olvidar. Que mataron a mi marido, le tiraron al corazón por estar arrastrando un herido. Me pedían que grabara, pero había mucha gente y entonces me acarreaban por arriba. Yo soy una muerta viva, gritó una mujer cubriéndose con su pañuelo, para que no lo pudieran ver hasta que llegó adelante y se dio a conocer. Soy la testigo que sobrevivió a la masacre, porque sí, claro, me quedé ahí cuando vi venir a los tanques, porque jamás me imaginé que nos venían a matar, que sin más comenzarían a disparar. Y yo lo vi, todo, yo vi cómo los mataron. Y cuando me di cuenta, pude ver también una niñita muy pequeñita con un disparo en la cara, pero se la llevaron y ya no supimos nada, no la volvimos a ver. Yo me quedé juntando los casquillos para que nos tengan que creer. Llorábamos todos, como vuelvo a llorar ahora en cada renglón. Vació una bolsa de vainas en las narices de la comisión. Surcando esa marea de terror, las lágrimas y el dolor, intenté regresar a la calle como fuera, porque las compañeras me pedían que saliera para charlar con Andrónico, un referente joven del Chapare, un líder cocalero formado para la sucesión que hoy sigue llamando a la movilización y que también estaba presente, a pesar de la persecución vigente. Era imposible llegar hasta el portón donde un malón procuraba resguardo, pero me pedían por favor que intentara entrevistarlo. A los empujones nos terminaron metiendo en un auto que nos esperaba al final de la luz, entre los gritos de la multitud que desbordaba la capilla, y de pronto una mujer metió la cabeza por la ventanilla. Era mujer del pañuelo. Ahora lloraba sin consuelo, con el estómago lleno de impotencia y la prepotencia propia de la dignidad, cuando la vida vale menos que la verdad. Por favor, Andrónico, no te dejes matar. Que por favor, Andrónico, que tienes que cambiar de auto, que ya te están siguiendo, que vinieron a buscarte. Que por favor, Andrónico, ¿cómo te lo digo? Que te van a matar. Salimos arando con el pecho cerrado de frío, con 2 arriba suyo y 2 arriba mío, haciendo esa entrevista que ahí pude escuchar, pero a las 7 cuadras me tuve que bajar, porque efectivamente debían cambiar de coche, porque efectivamente lo quieren matar. Gracias, nos vamos a volver a encontrar. Otro día, cuando quieran, hablamos de Evo y de todos los errores que pudo cometer. Otro día, cuando quieran, hablamos de las elecciones que vienen a prometer. Otro día, cuando quieran, hablamos de balances y soñamos un porvenir. Por ahora, no podemos dormir. Bueno, esta era la carta que escribió Nacho Levi, como se ve, como se dice normalmente, con mucho corazón, y realmente creo que de alguna manera es una excelente impresión de lo que está ocurriendo en Bolivia. Sí, realmente una situación muy triste donde ni siquiera hay la seguridad de cuántos son las víctimas, ¿no? Como dijo Pérez Esquivel, el arquitecto Premio Nobel de la Paz, creo que gran parte es responsabilidad de la OEA y su secretario general. Sí, Luis Almagro, que va a pasar a la historia como una de las peores cosas que le puede haber ocurrido a toda Latinoamérica. Bueno, escuchemos una canción y después seguimos, ¿qué te parece? Dale. Bueno, vamos a escuchar entonces a Chico César con Lali Molina, un tema que se llama Primera Vista. Cuando no tenía nada deseé, cuando tu ausencia esperé, cuando tuve frío temblé,
Zaya, oh, Amara Zaya, soye, Zaya, Zaya, quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando ouvi lhe dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei, quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, e quando vi você me apaixonei. Amara Zaya sonhei, Zaya, Zaya, ainda não. Amara Zaya sonhei, Zaya, Zaya, ainda não. Cuando me llamaste ya fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya sonhei, Zaya, Zaya, ainda não. Oh, Amara Zaya sonhei, Zaya, Zaya, ainda não. Oh, Amara Zaya sonhei, Zaya, Zaya. Bueno, Osvaldo, seguimos entonces ahora con el programa. Antes de empezar a hablar un poquito de la nueva condena a Lula, la nueva barbaridad perpetrada por la Operación Lavallato, quería hacer una pequeña referencia a lo que habíamos hablado en el programa anterior de la crisis en Brasil, ¿no? De que se intenta tapar, como se hizo durante el primer año y medio en el gobierno de Macri. ¿Te acordás, Osvaldo? Que internacionalmente era toda una maravilla. En Argentina estaba nuevamente una potencia creciendo y en el fondo nada de eso ocurría. Decían, contradiciendo los propios datos duros, ¿no? No es que tampoco había datos que avalaran ese optimismo. Se iban pintando situaciones con una figura que no sé si es la que se está repitiendo en Brasil, Ramiro, que era el segundo semestre, el tercer semestre, el cuarto semestre, que va a venir el año que viene. O sea, cuestiones que vendían un futuro cercano y glorioso en un presente espantoso como el que estamos viviendo. No sé si será igual en Brasil. Sí, más o menos, Osvaldo. Se sigue, digamos, con la idea de la pesada herencia acá en Brasil, echándole la culpa al Partido de los Trabajadores de todas las cosas, pero no es tan fuerte como era en Argentina con esa presión de los medios hegemónicos. En Argentina fue mucho peor. Y acá también se promete, pero se promete menos en realidad, ¿no? Se promete menos por varios motivos. Primero porque discursivamente el ministro Guedes a veces se comporta peor que Bolsonaro. La semana pasada subió el dólar y hubo alguna zozobra dentro del mercado financiero porque él endosó la teoría de Bolsonaro, de que habría que nuevamente tener un AI-5 acá en Brasil, o sea, nuevamente una medida dictatorial, como habíamos dicho la vez pasada, pero ahora lo había dicho nada más ni nada menos que el ministro de Economía, lo cual hizo subir el precio del dólar y que los mercados estuvieran nerviosos por 4 o 5 días. Pero por debajo, profundamente en la economía, como habíamos dicho nosotros, la situación de la gente más pobre está cada vez peor, ¿no? Y ha salido un dato ahora de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una advertencia sobre el aumento de la pobreza en la región. Y marca que en los países donde más crece la pobreza es, bueno, uno el que habíamos nombrado en la primera parte del programa, ¿no? Venezuela, con todos los problemas que tiene. Y el segundo es Brasil. Son los países donde más crece
la miseria, digamos, la indigencia, y bueno, es un tema muy complicado porque son los sectores que tienen menos posibilidad para paliar cualquier tipo de crisis, ¿no te parece? Sí, Ramírez, y podríamos aclarar también que se está haciendo el camino inverso que pasó cuando el PT fue gobierno, ¿no? Que había una fuerte reducción de la pobreza en Brasil y la entrada de millones de personas a la clase media, en un hecho inédito en la historia de Brasil. La gente que se engrosara la clase media, cuando siempre se solía hablar antes del PT de Belindia, ¿no? Que Brasil convivía en Bélgica con India por los ingresos, y sin embargo con el PT se amplió la base de la clase media y entraron millones de personas, y ahora parece que están volviendo a la antigua Belindia. Sí, exactamente, Osvaldo, eso es lo que está ocurriendo. Últimamente el precio de la carne está carísimo, ya aquí están diciendo específicamente la ministra de Agricultura y Ganadería de que la carne está muy barata y que lo que pasa es que el dólar está caro, entonces la gente acá no consume porque se exporta a países como China, e inclusive ahora se exporta la carne sin cortar a los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos compran la carne brasileña, la cortan, la fraccionan y la revenden con mayor valor agregado. ¿Te suena eso, Osvaldo? Sí, acá pasa seguido, pasa periódicamente que se produzca. Ramírez, y a ver, así para tener una referencia, en dólares, ¿cuánto estaría un kilo medio de carne, ¿no? No te digo de los cortes más caros, pero un corte más o menos intermedio. Y calcular $8. Bastante más caro que acá. Mirá que acá no es nada barato acá, porque acá un corte medio estamos hablando de $3, 4, un intermedio, ¿no? Uh-huh. Pero diciendo que está muy barato y con el mismo argumento, o sea, acá también se repite, como China está comprando más carne en la Argentina y se está exportando mucho más, entonces la carne acá en la Argentina inevitablemente tenía que subir. Sí, aparte te lo presenta como si fuera inevitable, ¿no? Que no hay otra posibilidad. Tiene que subir sí o sí. No, y acá la Globo ha empezado a hacer lo que en Argentina se hizo mucho, que es militar la carestía, militar la pobreza, ¿viste? Entonces ahora, en lugar de decir que la gente come menos carne porque no la puede comprar, anuncian que se consume más huevo, ¿viste? Entonces la gran onda es esa, el gran consumo de huevo. Miren qué bien, Brasil consume más huevo. Claro, porque se sustituye un tipo de proteínas por otra, ¿no? Sí, en el mejor de los casos se sustituye una proteína por otra, y acá en algún momento también pasaba, que ya no, porque también es caro, se sustituirían las proteínas por hidratos de carbono, pero ahora también no son nada, los hidratos de carbono tampoco son baratos, ¿no? Y es cierto, y qué bárbaro, cómo se está haciendo más amplia la dieta de los argentinos. Ahora se come más pollo, se come más cerdo, se come más verdura, se come más hidratos de carbono. Claro, ocultando que el principal problema es el aumento que tiene la carne, ¿no? Claro, exactamente, Juan. Vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Del expresidente Lula, no me gusta hablar mucho. Sinceramente forma parte de mi pasado y creo que del pasado del país. Sergio Moro. Mentime que me gusta, yo hago que te creo. Mentime que me gusta, ya te conocen los perros. Mentime que me gusta, yo hago que te creo. Mentime que me gusta. Y ya que estábamos hablando de Brasil, vamos a hablar entonces qué ha ocurrido ahora con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, al cual le han confirmado una condena en primera instancia por una casa quinta acá en Atibaia, muy cerca de San Pablo, unos 100 kilómetros aproximadamente. Y de nuevo, no solamente que le han confirmado la sentencia a la jueza sustituta del juez Moro, la misma sala que le confirmó la sentencia del departamento en Guarujá, como que también se la elevaron. La jueza lo había condenado a 12 años y la Cámara le subió la pena a 17 años y 10 días. ¿Cómo te podría decir? Es un desacato a lo que dice el Supremo Tribunal Federal. ¿Por qué, Osvaldo?
Porque hace un tiempito atrás, nosotros lo habíamos comentado, con una buena interpretación de los principios generales del derecho, principalmente de las garantías constitucionales de la amplia defensa, el Supremo Tribunal Federal había dicho que cuando había coimputados, pero entre ellos había arrepentidos, o sea, personas que para salvarse acusan a otros, esos hablaran primero y los últimos alegatos los hicieran las personas que eran los imputados que se tenían que defender, porque si no, eso es básico, si no, ¿de qué me defiendo? ¿No te parece, Osvaldo? Sí, tal cual. Eso ¿Qué me defiendo? Claro, eso ni siquiera precisaría estar dentro de ningún artículo del Código de Procedimientos ni de nada. Eso es una derivación lógica del principio de la amplia defensa. Hay que tratar de garantizar la máxima defensa del imputado y principalmente es seguir el principio del indubio pro reo, ¿no? En caso de dudas, a favor del imputado, a favor de la persona que está juzgando. Pero eso es básico, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, Ramiro, es la verdad un principio básico del derecho y que hace a la justicia, sobre todo en el derecho penal. La no aplicación de estos principios está más cercano a la injusticia que a la justicia. Bueno, entonces el Supremo Tribunal Federal, por 7-3, dijo que había que anular los procesos, pero no terminó de cerrar porque no se pusieron de acuerdo si eso valía para todos los procesos, independientemente de si habían pedido las partes alegar al final, digamos, los defensores. Otros decían que tenía que valer irrestrictamente porque es un principio, que yo concuerdo con eso, que es un principio que está establecido en todo el sistema jurídico, entonces no habría que pedirlo porque es el del principio de la amplia defensa. Pero bueno, quedaron en esa parte y ahora tendrían que haber anulado la condena esta casa quinta acá de Atibaia, y la jueza Art, que no hizo lugar a ese pedido, lo condenó, y cuando sube esto a la Cámara, el fiscal de Cámara Mauricio Gerún pide que se anule el proceso y que vuelva a las instancias anteriores, a la instancia de los alegatos, y que salgan los alegatos de nuevo, ¿viste, Osvaldo? Y ahí le corren vista a la defensa de Lula, la defensa de Lula dice, bueno, que se anule, pero que también se anule la sentencia porque la jueza esta había copiado parte de la sentencia de Moro, que en determinado momento inclusive hablaba de departamento de Boruyá y no de la casa quinta de Atibaia. Había confusión entre uno de los coimputados, a veces lo nombraba con el nombre verdadero y a veces con un nombre conocido, con el nombre de fama, digamos. Leo Piñeiro, que Leo Piñeiro no es el verdadero nombre, y bueno, no le gustó al fiscal que la defensa se tomó esta actitud, así que volvió sobre sus palabras, sobre su pedido, lo rehizo, pidió que se mantenga la condena y pidió que se agrave la pena. Y eso fue lo que hizo el redactor, digamos, el que tiene el primer voto, el que hace el primer voto, Gelbrand Neto, que ya lo habíamos comentado varias veces en este programa, Osvaldo. Se repiten los nombres periódicamente, Ramiro. No solamente amplió la pena, como también criticó al Supremo Tribunal Federal. Por eso digo, es un desacato, ¿viste? Dijo, por ejemplo, cosas como la Corte Suprema de Justicia inventa normas procesales no escritas que después los jueces tienen que adivinar que se tienen que aplicar. ¿Por qué hace eso? Ese cuestionamiento, Osvaldo. Yo no sé, yo no me acuerdo haber visto alguna cosa así en Argentina. ¿Vos te acordás de alguien que haya afrontado tan abiertamente a la Corte Suprema, Osvaldo? No, la verdad que no, en ese sentido. Lo que pasa que me parece que acá están un poco jugando con que si bien contradicen a la Corte Suprema, el ministro de Justicia es bastante conteste con esa posición, ¿no? Están así lo que estás diciendo, Osvaldo, que un periodista dice que le vino en off la declaración de uno de los jueces de la Corte Suprema que dijo que esos camaristas no se comportan como jueces, se comportan como soldados de Moro. Así lo dijo con esas palabras. Y que seguramente va a tener respuesta, y va a ser una respuesta, digamos, a la altura porque no le ha gustado nada a los jueces. A ver cómo sigue, pero esto es lo que ocurre con Lavallato y con Lula, ¿no? Porque en realidad, como ya había dicho Dalañol en uno de estos mensajes que se filtran, ¿no? Cuando uno de los
otros miembros de la Lavallato cuestionó, pero bueno, pero esto tiene problemas jurídicos, y ahí Dañol dijo, no, esta no es una causa jurídica, esta es una causa política. Entonces la idea acá es condenarlo por segunda vez a Lula en segunda instancia y demostrar que la otra sentencia del Supremo Tribunal Federal que dice que los condenados en segunda instancia no van presos mientras todavía tengan recursos, mientras todavía tengan, digamos, instancias defensivas, eso que también está mal. Inclusive en este momento hay un sector de senadores que quieren modificar la Constitución, Osvaldo, quieren hacer una pequeña modificación de la Constitución para que se haga efectiva la prisión ya en segunda instancia. Pero Ramiro, escúchame, una modificación de la Constitución no tiene un procedimiento distinto al de una ley. Aquí que hay en Brasil una cosa que se llaman pequeñas, como digamos, enmiendas constitucionales que se hacen con una mayoría grabada. Pero la mayoría de la doctrina entiende que cuando son cláusulas pétreas como esta, ahí no se pueden modificar por pequeñas enmiendas. Tiene que hacerlo por una constituyente nueva. O sea, claro, tiene que ser por un procedimiento de modificar la Constitución de nuevo, no enmendarla. Como yo te dije, Osvaldo, esto por ahí es más para hacer ruido político que para ver, digamos, jurídicamente cómo las cosas funcionan, ¿no? Así que estaríamos en miras de haber una reforma en la Constitución. Y yo no sé, Osvaldo, porque vamos a decirlo básicamente, en la Cámara de Senadores pueden conseguir la mayoría especial, tal vez así con muchas negociaciones puedan llegar a conseguirla, pero en la Cámara de Diputados es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase porque ahí los diputados la mayoría actúan en causa propia, ¿viste? Claro, sí, allá. Porque lo que hablamos en un momento con respecto a poder legislativo en Brasil, que no era una cuestión de partidos, sino que era bastante disperso, ¿no? Había varios representantes, entonces era una constante negociación, ¿no? Sí, también muchos de esos diputados tienen ya condenas por otros delitos también, o sea, pero como están recurriendo, recurren, van, digamos, la patean para adelante, ¿no? Como se dice que en Brasil, la empujan con la barriga, ¿viste? Sí, lo que hemos dicho antes, aplicable a este caso también. Y bueno, y la última que quería comentar de Brasil, y después seguimos hablando de Argentina, Osvaldo, es una pequeña victoria, ¿no? Es una adentro, pero digamos así, una adentro chiquitita. Y que está absolutamente relacionado con lo que decíamos antes, porque el fiscal de Dañol, que era el jefe de los fiscales de Lavallato, salió a criticar al Supremo Tribunal Federal en los medios de comunicación, diciendo que la decisión que había tomado la máxima corte acá de Brasil era un mensaje muy fuerte de complacencia a favor de la corrupción. Toma pa' vos, che. O sea, el hombre no se anda con vueltas, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Bueno, sin nombrarlos, claro que hizo referencia a los jueces Díaz Toffoli, Gilmar Méndez y Ricardo Lewandowski, que votaron a favor de la decisión de la segunda sala del Supremo Tribunal Federal, ¿no? Y él dice así, los mismos 3 de siempre del Supremo Tribunal Federal que le sacan todo a Curitiba. O sea, todo, ¿viste? No está la sede del Lavallato, ¿viste? Sí. Y que mandan todo para la justicia electoral y le dan siempre los habeas corpus, que están siempre formando un contubernio y así mandan un mensaje muy fuerte de complacencia a favor de la corrupción. No, bueno, hay el Consejo Nacional del Ministerio Público, que digamos que es el que de alguna manera pune a los fiscales, le advirtió, le dio una advertencia. Bueno, por lo menos algo, ¿no, Osvaldo? Porque este hombre viene con sus recursos, con sus chicanas, zafándose de todos los procesos, digamos, ¿no? Sí. Pero él no estaba contento con eso, Osvaldo. Él también salió a criticar al Consejo Nacional del Ministerio Público después en los medios de comunicación. O sea que el hombre es, digamos, renuente, ¿viste? El hombre es contumaz, ¿viste? Sí. ¿Y cómo estaría quedando esto? ¿Cómo sería? No, esto va a pasar por una advertencia nada más, pero lo que pasa es que estamos nuevamente siempre dentro de lo mismo, Osvaldo. O sea, jurídicamente no va a pasar a mayores. Lo que pasa es que siempre estamos dentro de esta narrativa política, ¿no? Dentro de este relato político donde ahora Lavallato se autovictimiza y dice como que hay fuerzas ocultas que están trabajando en contra de Lavallato para
perpetuar el sistema de la corrupción en Brasil. Es eso más o menos, ese relato absolutamente falso, porque cuando nosotros vemos el accionar de Lava Jato, vemos que la justicia que ellos aplican es la que está corrupta. Entonces el fin no justifica los medios, porque en la República los medios son la garantía de todos los ciudadanos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Vamos a escuchar algo de música, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos. Te propongo que lo escuchemos entonces a un grupo llamado Pequeña Orquesta Reincidentes y un tema llamado Tres Deseos. Hoy desperté con la espalda mojada y la cara hundida en un charco de sangre, y en los párpados el frío, entre los besos el hambre, y en mis venas la misma sed. Es que estas cuatro paredes ya transpiran soledad. Estoy cansado de cortarme con mis mismas navajitas, por favor, no más sangre, por favor. Quiero creer en los que curan y esperar la medianoche de año nuevo, apretar fuerte los ojos y pedir con toda el alma que haya otro refugio que el alcohol. Las 6 velas en mi cama, la canción de esa herida, un ritual, poder seguir a ciegas. Necesito descansar en un abrazo interminable, por favor. Quiero abrazo. Escuchar, pues solo sueño nada más, mientras esta voz me arropa y esos dedos me acarician, entrever otro refugio que el alcohol, el festín de las gargantas, el brindis de cada lunes, un ritual que poder seguir a ciegas. Necesito descansar en un abrazo interminable, por favor, quiero abrazo. Bueno, Osvaldo, escuchábamos a la banda Pequeña Orquesta Reincidentes y un tema llamado Tres Deseos. En la primera parte nos estabas hablando de un festival de DNU, de Decreto de Necesidad y Urgencia, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual. Lo único que tenemos para decir es que la lluvia de inversiones no vinieron, pero ahora que se está acercando el final de este gobierno, hay una lluvia de DNU que contradicen aspectos que se habían realizado durante todo el gobierno, durante los 4 años. Te acordarás que repetidamente, Ramiro, habíamos visto cómo los arrepentidos, testigos protegidos que se arrepentían y acusaban generalmente a los integrantes del gobierno anterior, llovían y era casi, te diría que era el principal mecanismo de hacer política que tiene el gobierno de Macri. Y durante todo este tiempo, 1449 días, siempre lo manejó el Poder Ejecutivo.
Y ahora, extrañamente, a 14 días de finalización de su gobierno, decide crear un nuevo organismo a través de un DNU, que es el Agencia de Testigos Protegidos, que originalmente se crea un ente autárquico que iba a presidir el titular de casación, sin intervención del Poder Ejecutivo. Pero, como vieron que era imposible la realización de esto se le dio una pequeña participación al Poder Ejecutivo en este organismo que va a llevar adelante todos los testigos. ¿Cuál parecería que sería el trasfondo de crear este organismo? Y lógicamente que la Fiscalía y el Poder Ejecutivo no sepan o no puedan, digamos, adentrarse, digamos, para decir de alguna manera, en todos los negociados que hicieron, en todas las formas que hicieron estas declaraciones de los arrepentidos, que muchas veces, como habíamos dicho nosotros acá, nos habían filmado, se habían hecho en forma secreta y todo lo demás, ¿no? O sea, básicamente y que ya eso. También había habido, ¿te acordás que había habido denuncias de que habían sido presionados con promesas que se le iba a dar mejores condiciones de detención o la libertad a aquel que se arrepentía y declaraba en contra de alguien en particular? Generalmente casi todos los arrepentidos tenían un solo destino, que era el kirchnerismo. Que es lo mismo que se critica acá en Brasil con los arrepentidos, que acá se llaman los delatores premiados, que para poder obtener la libertad o poder tener beneficios tenían que acusar básicamente al gobierno del Partido de los Trabajadores y en especial a Lula, ¿no? Y qué bien que trajiste ese tema, porque en realidad acá lo vendieron siempre que tomaban el modelo de lo que se había hecho en Brasil en la Lava Jato, que era toda esta participación de delaciones premiadas que sirvieron para encarcelar a Lula y algún otro integrante del Poder Ejecutivo durante el gobierno del PT. Exactamente, Osvaldo, y con la misma fragilidad probatoria, porque la declaración de un testigo arrepentido no puede valer por sí misma como prueba. Es un indicio de prueba, tiene que corroborarse por otros medios. Y tanto en Brasil como en Argentina, en ninguno de los otros lugares eso ha ocurrido, ¿no es verdad, Osvaldo? Pero de todas maneras, siempre habíamos estado hablando que no importaba la prueba, ¿no? Para si había que condenar a alguien. ¿Qué le bastaba al actual ministro de Justicia? La conmoción pública, que salga en los medios de comunicación y que todo el mundo crea que eran culpables. No tanto importaba que haya prueba o no sobre lo que declaraban, sino que una vez que estaba tirada la noticia al aire, ya la gente creía. Y es increíble, ¿no? Porque después de 4 años, acá en la Argentina, la gente, habla de cosas que ni por asomo están probadas, como si fueran verdad revelada y como si tuviese una gran cantidad de pruebas, ¿no? Dice, no, si todos saben que es así, pero ¿quién lo sabe? Nadie puede afirmarlo porque no hay pruebas sobre las cosas. Muchas de las cosas, otras, vamos a ser realistas, ¿no? Como supongo haber sido en el Lava Jato. Algunos habrán tenido dosis de realidad y la mayoría había sido una creación para lograr perjudicar al gobierno del Partido de los Trabajadores y acá del kirchnerismo. Bueno, pero ahí voy a volver un poquito a la condena de Lula, Osvaldo. Qué interesante, porque acá se ha creado en Brasil y en Argentina la teoría de la corrupción sin corruptores. Porque solo se ve el lado de la corrupción pasiva, del que recibe, y poco se ve del lado del que da. ¿Por qué digo esto? Porque ahora los otros coimputados, por corrupción activa, ¿no? Por cohecho activo, por haber pagado la coima, quedaron absueltos. O sea, acá la finalidad es ver el lado político, porque se parte de una misma base, Osvaldo, de que tanto el kirchnerismo en Argentina como el Partido de los Trabajadores son asociaciones ilícitas que habrían montado un esquema de cobrar coimas por las concesiones públicas para poder financiar las campañas políticas y perpetuarse en el poder. Es lo que se escucha en Brasil y es lo que también se escucha en Argentina, ¿no es verdad? Sí, pero nosotros llegamos un poco más lejos, porque en Brasil hubo, por ejemplo, JBS era el frigorífico, Ramiro. Sí, ese era uno de los frigoríficos, sí. Y el otro, la constructora Odebrecht, que los dueños, los titulares de esas empresas estuvieron procesados o estuvieron detenidos. Pero en la Argentina no hubo ningún detenido más que el director de Oil o de C5N, justamente un medio
que estaba enfrentado a Clarín y al diario La Nación, entre otros, son los únicos detenidos. Después, ninguna de las demás empresas constructoras en la Argentina, cuando la acusación era justamente de obras públicas, de rutas, de autopistas y todo, no hubo ninguna constructora que haya sido detenido. Realmente acá fuimos un poco más lejos todavía. Sí, es verdad, tenés toda la razón, Osvaldo. Y bueno, y ahora lo que me llamaba la atención con relación a este DNU es nuevamente un decreto de necesidad y urgencia. Bueno, quiero ver cuál es la necesidad y cuál es la urgencia a 11 días de irse, ¿no? Porque le quedan menos de 2 semanas y ya se van. Y segundo, 5 integrantes de la Cámara de Casación, que no es poco, entre ellos nuestra profesora de Derecho Constitucional 2, Osvaldo, Ana María Figueroa, sí, le han dicho que no hay que hacer lugar a ese decreto de necesidad y urgencia porque además de no ser tan urgente ni tan necesario, es nuevamente el Poder Ejecutivo legislando en materia penal. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, esto es lo que resolvió, o sea, algo que claramente no tienen amparo en eso y lo mismo lo publicaron, como vos bien dijiste, ni necesario ni urgente. Pero como este gobierno no le basta con un solo decreto innecesario y tampoco urgente, tiene otro decreto también. Pero Osvaldo, te propongo que de ese otro decreto nosotros hablemos después de una canción. Y ya adelantando un poco de qué puede ser ese otro decreto, ¿qué te parece si escuchamos un tema del año 81 de un grupo llamado Serú Girán? Y el tema es La grasa de las capitales. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar.
trances más. Don't stop dancing. Don't stop dancing. Don't stop dancing. No se va a acabar. No se va a acabar. No se va a acabar. Bueno, Osvaldo, salgamos de nuestra adolescencia y volvamos a los tiempos actuales. Explícalo lo del DNU y la relación con la grasa, Osvaldo. Bueno, y traigo a colación a Pratgate, que fue el primer ministro de Economía que tuvo el presidente Macri y que tuvo esa, creo que hasta para ellos mismos, fue infeliz frase de la grasa militante, ¿no? Que Pratgate, habría que acordar, fue el que desmontó el cepo de manera violenta y sin ningún financiamiento, el cepo que tenía Argentina, para después terminar el gobierno con un super cepo, ¿no? Voy a hacer una pequeña aclaración para los que nos escuchan afuera. Cepo es un nombre periodístico que se le ha dado a las restricciones para comprar dólares en Argentina, que es la manía argentina de ahorrar en dólares, ¿no? Está bien la aclaración, Ramiro, pero podemos hablar que se va con un super cepo, ¿no? El presidente Macri. De todas maneras, Pratgate fue el que tuvo esa infeliz frase que yo hablábamos de la grasa militante, lo cual devino en miles de cesantes por parte del Estado, ¿no? Con una particularidad, generalmente los cesantes eran del escalafón más bajo en cuanto a la remuneración. Y lo que hizo fue invertir la pirámide, echó muchos de la parte más baja en cuanto a las remuneraciones y nombró gente con altas remuneraciones el gobierno. Pero no contestó con esto durante 4 años, ahora lanzó un nuevo DNU, decreto de necesidad de urgencia, que como vos bien dijiste para el otro, acá tampoco no es necesario ni urgente terminar esto. Si estuvo durante 4 años, ¿por qué ahora, a días de irse, decide emitir este decreto? ¿Qué es lo que busca? Ni más ni menos que perpetrar a funcionarios propios en la futura gestión. Y funcionarios jerárquicos. Sí, no, aclaremos, por eso te digo que son los de mayor remuneración. Y remuneraciones que la verdad se pondrían colorados si la gente se enterara lo que gana toda esta gente. Creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores generales por 5 años. Pero, no contento con esto, establece que para removerlos el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de 5 años. Por ejemplo, supongamos que el nuevo gobierno asume y decide cesantear a muchos de estos directores generales, que muchos no son de carrera, sino que son puestos políticos, tendría que pagar cifras millonarias indemnizaciones millonarias para si se los quisiera despedir. Y esto convive con el inicio de su gobierno, que había el encargado de medios públicos, Lombardi, apretaba, inclusive lo hacía por los medios públicos, ¿no? Apretaba a todos los directivos de los medios públicos diciendo que los echaban y sin pagar indemnización. Y si querían reclamar una indemnización, iban a indicar cuál era el sueldo que percibían. O sea, lo mismo tendrían que haberle hecho ahora a estos que se van, ¿no? Pero bueno, parece que otra vez volvimos a la doble vara. Sí, aparte, desde el 1 de enero, a través de este decreto que crea pomposamente el régimen de alta dirección pública. ¡Wow! ¡Qué nombre, Osvaldo! Estos para poner nombres son muy buenos. Sí, la verdad, los nombres, y para juntar palabras en los nombres. O sea, sí, porque acá pasamos sin escalas de la grasa militante, que era supuestamente estos empleados públicos que
estarían militando dentro del Estado y no trabajando, lo cual era absolutamente falso, al régimen de la alta dirección pública, que son puestos de confianza, la mayoría no concursados, la mayoría no técnicos, muy pocos profesionales hay dentro de este régimen de la alta dirección pública, y además a partir del 1 de enero les aplica un aumento salarial bastante considerable. O sea, lo que siempre hicieron, Osvaldo, ellos trabajan con la plata de los otros, ¿no? Cuando tuvieron que hacer un ajuste, ajustaron con la plata de las provincias. Ahora le van a pagar a la gente de ellos, que los han colocado en estos cargos, cuando a partir de que venga el próximo gobierno. O sea, siempre es lo mismo, ellos no se responsabilizan por nada, ¿no es verdad? Sí, se benefician. Directamente sostienen la columna del beneficio, solamente es para ellos. Bueno, acá hay dos sindicatos que están, digamos, en pie de guerra con esto. Uno es ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y la UPCN, ¿no? La Unión Personal Civil de la Nación. Claro, que supuestamente UPCN habría acordado esta regularización, digamos, con Macri una semana antes de las elecciones cuando sabían que iban a perder, ¿no? Y este decreto se hace ahora vigente 2 semanas antes de irse, ¿no? Y ATE se ha opuesto totalmente, y también se ha opuesto la Asociación Gremial de los Abogados del Estado, por una cuestión técnica bastante interesante, ¿no? Esto rompe con todo lo que es el sistema de la administración pública y el sistema de escalafones. Y además, la lucha de ATE, que me parece que yo concuerdo con eso, es para que dentro de los trabajadores del Estado empiezan a normalizarse la situación, como vos bien dijiste, Osvaldo, de los menos privilegiados, de los que ganan menos y no de los que ganan más. Sí, se benefician los altos ingresos y se perjudican abierta y descaradamente los de menores ingresos, que son los miles que se dejaron cesantes al inicio de esta administración. De hecho, uno lo ve en cualquier organismo acá en Argentina. Si uno pregunta, este gobierno, el gobierno que ya se está yendo, invirtió la pirámide perjudicando a los de menores ingresos, que son la más amplia, y son los que fueron dejados cesantes de a miles en el primer año de gobierno. Y privilegió los sectores de altos ingresos, y como vos habías dicho, había una lucha entre ATE y UPCN. Generalmente los de bajos ingresos son de ATE y los de altos ingresos son de UPCN. Ah, buen dato ese, Osvaldo. Claro, por eso es que también perjudica a un sector. Pero fue muy evidente al inicio, cuando los miles que se dieron de baja, mayormente eran los de bajos ingresos, y cambiando todas las cúpulas de altos ingresos, poniendo gente afín al gobierno. Y ahora descubrieron que la mejor manera es que son tan buenos esta gente, que ahora vamos a dar 5 años más de gracia para que sigan, no solo el próximo gobierno, sino un año más del que sigue, ¿no? No, y vos sabés que esto me hace recordar, Osvaldo, la guerra que le hicieron a los funcionarios que, por ley, tienen sus mandatos de 4 en 4 años, pero de mitad de gobierno en mitad de gobierno. Me acuerdo, por ejemplo, lo que le hicieron por ejemplo, que era la fiscal general de la Nación, que su mandato vencía en el 2017, perdón, y le hicieron la vida imposible hasta que renunciara. Lo mismo le hicieron a Vanoli, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, y un tema que sale del DNU porque lo puede hacer, porque es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo mismo están haciendo con las embajadas de muchos países, sí, donde se están confirmando gente que no es de carrera, sino que son políticos, en embajadas importantes. Es cuestión de complicarle bastante la vida al próximo gobierno. Exactamente, Osvaldo, eso es otro tema también muy interesante que vamos a tener que ver más adelante, porque también ahí hay grandes problemas y grandes dilemas jurídicos. Bueno, dejamos por aquí entonces, Osvaldo. Creo que hemos conseguido dar un buen panorama a la despedida no honrosa de este gobierno de Macri, que vino prometiendo una cosa y se va realmente mostrando la hilacha, ¿no te parece? Sí, y pienso que el 159 va a ser el último programa antes del cambio, ¿no? Sí, exactamente, Osvaldo. Va a ser el último programa antes del cambio, y ya después del 160 ya iniciaremos con un nuevo gobierno y nuevas políticas económicas al respecto. Esperamos. Bueno, recordamos que este programa se emite por la radio Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y que también pueden visitar nuestra página www.cafemercosur.com o escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto @cafemercosur.com. Un abrazo, Pato, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ramiro.